Bienvenidos hermanos y amigos a este nuevo estudio de la palabra de Dios y continuamos con el libro de Santiago, capítulo 1, y hoy día nos toca considerar los versos del 5 al 8. Y en estos versículos hay 4 cosas que la palabra de Dios nos enseña a reconocer y vamos a ir desarrollándolo en breve tiempo. Estas 4 necesidades que tenemos de reconocer. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículos 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En este tiempo, entonces, en primer lugar, vamos a ver el primer reconocimiento que tiene que hacer el ser humano. En primer lugar, tenemos que reconocer nuestra necesidad que tenemos. Por ejemplo, dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos sabios, no necesitamos sabiduría para enfrentar todo tipo de adversidad, de angustia, de problemas familiares, económicos, de enfermedad, de salud. Entonces necesitamos la sabiduría. Entonces tenemos que reconocer que nuestra necesidad es tener sabiduría para poder enfrentar a estas situaciones. Ahora, la sabiduría es la virtud que nos capacita a entender la voluntad de Dios. Es interesante que para conocer la voluntad de Dios necesitamos la sabiduría de Dios y aplicarla a nuestra vida. En el libro de Proverbios, el capítulo 6, nos muestra algo muy interesante. Proverbios 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara el verano para su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Vale decir entonces que aquí la hormiga nos enseña entonces que es un animal sabio, porque sin tener capitán o señor, sin embargo, todos juntos preparan la comida para el invierno. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a que nosotros debemos pedirle al Señor sabiduría para enfrentar una serie de cosas. ¿Cuántas preguntas, ¿no es cierto?, están escritas en este pasaje, ¿no? Hay 2 contrastes muy marcados en este pasaje, que no lo vamos a ver porque el tiempo nos gana. En segundo lugar, tenemos que reconocer cómo es Dios. En Romanos el capítulo 16 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice Romanos 16, 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Al único y sabio, y ahí aparece la palabra sabio, al único sabio, podríamos decirlo así, Dios sea la gloria
mediante Jesucristo para siempre. Entonces vemos acá que en el libro de Romanos se menciona que tenemos un Dios sabio en todo sentido. Pero también en el libro de Colosenses, el capítulo 2, el verso 2 dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice lo siguiente. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Va a decir entonces que Santiago, al escribir su carta, entonces está considerando uno de los aspectos importantes de nuestro Dios. Muchos he escrito acerca de lo que es la sabiduría. Entonces, aquí encontramos que dice en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Dios es la fuente y origen de toda sabiduría. A todos los que le piden, dice el versículo 5, pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Vale decir que Dios está presto a darnos toda la sabiduría, todas esas riquezas que están en la sabiduría. Entonces, nuestro Señor es el dador, es el que da, pero tenemos que reconocer cómo es Dios, En primer lugar, decíamos, tenemos la necesidad de reconocer nuestra necesidad. En segundo lugar, tenemos que reconocer cómo es Dios. Y Dios es el dador de la sabiduría. Y Dios no se molesta, por el contrario, nos da la sabiduría sin reproche, sin mezcla de ningún tipo. Y así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo está enseñándole a sus discípulos que hay que pedir y Dios va a dar, porque le gusta a nuestro Dios ser el dador. Buscad y hallaréis, Dios se va a mostrar cómo es Él. En tercer lugar, llamad y se os abrirá. Todo aquel que viene a nuestro Señor Jesucristo no será echado, por el contrario, será bien recibido. Pero en tercer lugar, tenemos que reconocer que hay ciertos requisitos para tener esta sabiduría. En primer lugar, versículos 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna de parte de nuestro Dios. Hay que orar con fe, creyendo que Dios lo puede hacer, cualquiera sea la situación. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Pero nosotros, en el caso personal, muchas veces puedo orar y de repente no creer lo que estoy diciendo. Tenemos que recordar lo que dice el libro de Efesios, el capítulo 3, dice lo siguiente. Efesios capítulo 3, verso 20. Dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Miren lo que dice este texto de Efesios. Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A veces seguramente que usted ha orado al Señor por alguna petición en especial
y usted ha estado orando y orando y Dios responde su oración, pero no solamente responde su oración, sino que da mucho más de lo que quizás nosotros hemos estado orando. El requisito entonces es no dudando, no dudando. Sin embargo, en el versículo 7 dice: no piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna de parte del Señor. Entonces, si nosotros oramos, si nosotros clamamos a Dios, no debemos dudar. Y si no, ni siquiera pensar que Dios no lo puede hacer. Dios puede hacer todo lo que nosotros necesitamos, y como dice Efesios, y nos da mucho más. En cuarto lugar y por último, tenemos que reconocer que Dios nos llama a tener un carácter constante. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando nosotros oramos al Señor, entonces quiere que nosotros podamos creer, podamos confiar en Él, en que Él va a responder. Pero hay algunos hay algunos hermanos que quizás vacilan entre la fe y la incredulidad. Por ejemplo, en el libro de Marcos, y con esto vamos concluyendo, en el libro de Marcos, el capítulo 10, el verso 17 al 22, se cuenta pues la historia del joven rico. Entonces dice que después que Jesús le dice qué es lo que tiene que hacer, el joven rico le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero este joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, si nos acercamos a Dios, Dios nos llama a tener un carácter constante, firme, seguir creyendo en Él a pesar de muchas cosas que nos toca vivir. Sin embargo, Dios dice: no, tú tienes que seguir confiando en mí, tú tienes que seguir poniendo tu fe, tu esperanza, tu certeza en mí. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos da a entender. 4 cosas, 4 necesidades para reconocer. En primer lugar, reconocer nuestra necesidad. En segundo lugar, reconocer cómo es Dios. En tercer lugar, reconocer que hay requisitos. Y en cuarto lugar, reconocer que Dios nos llama a tener un carácter constante. Son 4 cosas y esperamos que este estudio nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Que Dios los bendiga, hermanos, hasta el siguiente estudio. Que Dios los bendiga.